Nunca imaginé que estaría de pie en la acera, con solo 2 maletas, mientras mi propia hija cerraba la puerta en mi cara. Pero esa misma mañana, el billete de lotería escondido en mi bolso resultó valer $14.7 millones. Y en ese instante comprendí que no era yo quien había perdido una familia, sino ellos quienes estaban a punto de perderlo todo. Y aún así mi sangre, mi familia me decía que ya no tenía lugar allí. Aquella mañana comenzaba como cualquier martes en Puerto Escondido, con un cielo plomizo y el olor a sal filtrándose por las ventanas. La neblina marina abrazaba nuestra casa victoriana en el barrio del Faro, envolviendo la fachada con esa quietud gris que siempre anunciaba otro día igual que los demás. Llevaba 37 años viviendo en ese mismo techo, criando a Mariela entre viejos pisos de madera y vitrales que teñían la luz. Había llenado cada cuarto con mis ilustraciones botánicas, una pasión que dejé rezagada para dedicarme a ser madre. Aún recuerdo la sensación al tomar el sobre pequeño que llegó esa mañana, el sello de la Comisión de Lotería de Villa del Mar, brillando sobre la mesa. Compré ese billete en mi cumpleaños, un capricho inocente que olvidé enseguida. Pero al abrir el sobre, el mundo pareció detenerse. Una confirmación oficial. Instrucciones claras para presentarme en la Torre Horizonte en Altavista y reclamar el premio. Mis manos temblaban. 14.7 millones, repetí en silencio. Después de impuestos, casi 9. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Con ese dinero terminarían las noches en vela desde que Mariela y Esteban habían regresado alegando que necesitaban tiempo para reorganizarse tras la caída de la firma de inversión de él. Guardé la carta dentro de mi cardigan como si fuera un pequeño fuego secreto ardiendo junto a mi pecho. No pensaba decírselos todavía. Imaginé sorprenderlos con una cena esa misma noche, quizá incluso hablar de las remodelaciones que Mariela tanto insistía en hacer y que mi pensión del Instituto Botánico de Villa del Mar jamás podría cubrir. Ese dinero cambiaría todo, pero primero debía reclamarlo. Apenas mencioné que saldría cuando Mariela se plantó frente a la puerta. Su rubio cenizo, normalmente impecable, estaba atrapado en una coleta improvisada. Su rostro endurecido. «Mamá, tenemos que hablar. Esteban y yo creemos que es momento de hacer unos ajustes». Esteban apareció desde la cocina con una taza de café, su camisa arrugada pegada al cuerpo como si no hubiera descansado. Sonreía con esa mueca estudiada la que nunca lograba iluminar los ojos. «Mira, Elena», dijo usando mi nombre como siempre hacía, como si así borrara cualquier vínculo familiar. «Has sido muy generosa dejándonos quedarnos mientras nos recuperamos». Su tono me erizó la piel. Apreté el bolso sintiendo la carta oculta en su interior. «Esta es mi casa, Esteban. Ustedes siempre serán bienvenidos». Mariela se sentó en la mesa del comedor y señaló la silla frente a ella. «Ese es el punto, mamá». «Hemos estado hablando», continuó con esa suavidad ensayada de quien dirige admisiones en el Instituto San Álvaro, «y creemos que lo mejor es tomar la casa por completo». «Tomarla», susurré sin entender. «Queremos empezar nuestra familia aquí», prosiguió cruzando las manos. «Pero la casa necesita cambios. Una renovación total. Y vivir 3 generaciones bajo un mismo techo no funciona». «¿Qué estás diciendo exactamente?». Mi voz salió ajena como prestada. Esteban carraspeó. «Creemos que estarías mejor en una comunidad de retiro. Serenity Gardens tiene excelentes instalaciones. Ya hablamos con ellos». Los observé. Eran mi hija y mi yerno, pero en ese instante sus rostros parecían máscaras desconocidas. «¿Quieren enviarme a un asilo?» «Tengo 63, no estoy enferma». Mariela soltó un suspiro impaciente. «Mamá, sé razonable. Esta casa es demasiado grande para ti.
Nunca me he quejado de las escaleras. Y los impuestos a la propiedad son altísimos, continuó ella, ignorando mi respuesta. Podemos encargarnos de todo si nos permites tomar el control. La carta en mi bolsillo ardía. Podía detener aquella conversación revelando la verdad. Pero un presentimiento oscuro me detuvo. Habían planeado esto desde antes. La casa está a mi nombre, respondí apenas audible. La pagué con mi trabajo. Esteban se inclinó hacia adelante dejando caer la máscara. Y llevas 20 años recordándole ese sacrificio a Mariela. ¿No crees que ya es suficiente? Me faltó el aire. Jamás. Mariela intervino. Cada cumpleaños, cada Navidad, siempre mencionas cómo renunciaste a tu carrera para criarme como si yo te hubiera pedido nacer. Sus palabras me golpearon en el centro del pecho. Solo había mencionado mi antigua vocación 3 veces en 10 años. Y siempre con nostalgia. Eso no es justo, logré murmurar. Lo que no es justo, retrucó Esteban, es que esperes que pausemos nuestras vidas, porque tú no puedes adaptarte. Mariela tiene una imagen que mantener en el instituto. Necesitamos recibir visitas, dar buena impresión. Y esta casa tiene potencial, pero no con esas acuarelas desteñidas y tapetes pasados de moda. Sentí las lágrimas queriendo escapar, pero parpadeé rápido. Esas acuarelas pagaron su boda, Mariela. Y tu posgrado, Esteban. Los ojos de mi hija se entrecerraron. Ahí vamos otra vez. El papel de mártir. Me levanté. Necesitaba aire. Voy a salir. Hablaremos luego. En realidad, dijo Esteban intercambiando una mirada con ella. Ya organizamos todo. ¿Qué cosa? Los de la mudanza llegan mañana. Mañana mi voz tembló. Pretenden que empaque toda mi vida en un día. Contratamos gente para ayudarte, respondió Mariela con ese tono falsamente práctico. Y en Serenity Gardens tienen una plaza disponible en la sección de asistencia. Solo pueden reservarla hasta mañana por la tarde. No necesito asistencia. Mamá, su voz sonó como una sentencia. Has estado olvidando cosas. Dejaste la estufa encendida 2 veces. Perdiste tus medicinas. He estado distraída porque ustedes han invadido mi espacio. Mis rutinas se han deshecho desde que Esteban usa mi estudio, y tú reorganizas la cocina cada semana. El timbre sonó cortando la tensión como un cuchillo. Mariela abrió la puerta. Regresó acompañada de doña Aurelia Santamaría, su amiga poderosa desde la universidad, y una figura influyente en la junta del Instituto San Álvaro. Aurelia me dedicó una sonrisa fina imposible de leer. Y en ese preciso instante entendí que ya no era una conversación familiar, sino una emboscada cuidadosamente planeada. La actitud de Mariela cambió en un parpadeo, encendiéndose en ella una sonrisa demasiado perfecta para ser real. «Llegas justo a tiempo», dijo con un tono dulce que no le pertenecía. Estaba mostrándole a mamá unos folletos de Serenity Gardens. Doña Aurelia Santamaría me observó con esa compasión estudiada que siempre huele a lástima. «Cuéntame, Elena, ¿cómo lo estás llevando?» Mariela me dijo que estás enfrentando una decisión muy complicada. Mis ojos buscaron a mi hija, buscando una explicación, un gesto... algo. ¿Qué le contaste exactamente?, pregunté sintiendo un nudo subir por mi garganta. Aurelia inclinó un poco la cabeza como si hablara con una niña que insiste en no entender. Que has estado teniendo dificultades con la casa, que finalmente aceptaste que se te hace demasiado. Es admirable reconocer cuándo es hora de un cambio. La revelación me golpeó como un balde de agua helada. Ellos estaban construyendo un relato, y en él yo era la débil, la que quería irse.
Yo nunca dije... Empecé, pero Esteban Cruz me cortó con suavidad ensayada. Aún estamos definiendo los detalles, le explicó a Aurelia. Pero todos coincidimos en que el cambio es lo mejor. Los miré a los tres, mi hija, su esposo, su amiga poderosa, hablando de mi destino como si yo fuera un mueble antiguo que decidió mudarse solo. La carta en mi bolsillo ya no era ese secreto cálido que me había acompañado toda la mañana, sino una prueba silenciosa como si el universo estuviera observando cómo reaccionaba. Tomé aire y dije: «Necesito salir un momento». «Mamá, estamos en medio de algo importante», reclamó Mariela irritada. «¿Y yo necesito pensar?», respondí caminando hacia la puerta con el abrigo entre las manos. «A menos que planees detenerme». El rubor que cruzó su cara frente a Aurelia me abrió el camino. Salí sin mirar atrás bajando la calle hacia el muelle. El viento del puerto me golpeaba fuerte como si también quisiera despertarme. Para cuando alcancé el viejo faro del barrio del Faro ya sabía qué debía hacer. Llamé un taxi y pedí ir directo a la Torre Horizonte en Altavista. 3 horas después estaba sentada frente a Lana Creswell, la oficial de reclamos, firmando los documentos finales para transferir $8.9 millones a un fideicomiso nuevo, registrado solo a mi nombre. Lana era ágil, amable, eficiente. Incluso coordinó una reunión con un asesor financiero al terminar. «Felicidades nuevamente, señora Márquez», dijo, entregándome una tarjeta de débito temporal con 250.000 polas de adelanto. «El monto total estará disponible en 48 horas. ¿Puedo pedir que esto se mantenga en privado?», pregunté con un titubeo. «En nuestro estado los ganadores pueden ser anónimos», confirmó. «Su nombre no será divulgado a menos que usted lo autorice». Un suspiro profundo me recorrió el pecho. Gracias. Al salir me vi reflejada en los ventanales del vestíbulo del 1900. Mismo cabello castaño, con hebras plateadas, la misma ropa sencilla, la misma mujer marcada por los años. Pero dentro, algo se había roto. O quizá algo se había ya encendido. Sin planearlo, mis pasos me llevaron a las oficinas de Valencia Moretti, una de las abogadas más respetadas de Puerto Escondido. Valencia escuchó mi relato sin interrumpir, ojos oscuros, analíticos, dedos entrelazados sobre el escritorio. «Déjeme ver si comprendí», dijo finalmente. «La casa está únicamente a su nombre, adquirida con sus ingresos. Su hija y su yerno se mudaron hace 6 meses, alegando dificultades, y ahora intentan forzarla a ingresar a un centro para quedarse con la propiedad». «Exactamente. Y han dicho a terceros que fue idea suya, que usted ya no puede manejar la casa», asentí. «Y hoy descubrió que ganó un premio considerable de lotería y no se lo ha dicho». «Así es». Valencia golpeó suavemente el bolígrafo contra la mesa. «Señora Márquez», dijo despacio, «normalmente aconsejo transparencia financiera, pero en este caso...». Sus ojos se endurecieron. «Creo que debe asegurar su posición antes de revelar absolutamente nada. Ellos ya mostraron señales preocupantes». Al salir de su despacho, llevaba conmigo un plan legal inicial y una determinación nueva que me aligeraba el paso. Aún así, sabía que me esperaba un campo minado al regresar a casa. Cuando volví ya había pasado la hora de la cena. Encontré a Mariela y Esteban en la sala, rodeados por 3 desconocidos, todos con carpetas, cintas métricas y miradas que evaluaban cada mueble como si les perteneciera. «¿Quiénes son estas personas?», pregunté desde la entrada. Mariela giró con una expresión crispada de paciencia falsa. «El equipo de diseño de Harrow Interiors. Están haciendo presupuestos para la renovación». «¿En mi casa?». Sin consultarme, Esteban dio un paso hacia mí.
Mira, Elena, ya hablamos de esto. La decisión está tomada. No por mí, respondí con un hilo de voz. Mamá, intervino Mariela. Ya empezamos el proceso. La reserva en Serenity Gardens está pagada. Los de la mudanza vienen mañana. No lo hagas más difícil. Miré a mi alrededor desconocidos tomando notas sobre mis muebles. La cara impaciente de mi hija. La frialdad calculada de Esteban. Y pensé en todas las noches que pasé dibujando plantas marinas para pagar esa hipoteca, en todos los sacrificios que quedaron enterrados bajo esas vigas. Y por primera vez, el silencio que cayó sobre la sala no fue debilidad, sino el inicio de mi venganza. Cada mueble, cada cuadro, cada libro tenía su propia herida en mi memoria. Fuera, dije con una firmeza que ni yo esperaba. Los diseñadores se miraron entre sí, incómodos. Una muchacha con un portafolio murmuró que podían volver otro día. Mamá, por favor, bufó Mariela, roja de vergüenza. No armes un espectáculo. No estoy hablando con tus diseñadores. Respondí sin moverme. Estoy hablando contigo. Y con Esteban. Fuera de mi casa. Esteban soltó una risa corta sin humor, tensa. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio, susurré. Esta es mi casa. Mi nombre está en el título. La pagué, la cuidé, la llené de vida. Durante décadas. No me voy a ir. El rostro de Mariela se encendió en un tono violento. Ya hicimos los arreglos, escupió. Arreglos que no tenían derecho a hacer, la corté. No estoy enferma. No soy incapaz. Y no voy a abandonar mi hogar solo porque no encaja con tu preciosa imagen de directora del Instituto San Álvaro. Esto es absurdo, soltó Esteban. Estás actuando como una niña. Y ustedes están actuando como ladrones, repliqué. Quiero que se vayan mañana. Se quedaron inmóviles un instante. No esperaban resistencia. Luego, algo duró en la mirada de Mariela. Algo duro, deformado, desconocido. Muy bien, dijo con un hielo que me recorrió la espalda. Pero no vengas llorando cuando no puedas pagar los impuestos o cuando el techo vuelva a gotear. No esperes que te salvemos cuando tu pensión no alcance. Me las arreglaré, respondí. Esteban lanzó una carcajada amarga. Ah, sí. ¿Con tu pequeña pensión de la Sociedad Botánica? No seas ingenua, Elena. Nos necesitas mucho más de lo que nosotros a ti. Estuve a punto de sacar la carta del premio, de restregarles la verdad en la cara, de ver cómo se les quebraba la soberbia. Pero algo me detuvo. Si el dinero era lo único capaz de cambiar su trato, entonces nunca había amor allí. Creo que hemos terminado, dije simplemente. Mariela me miró con los ojos entornados calculadores. La casa no es solo tuya, mamá. Papá me dejó su parte en el testamento. Mentira. Mi esposo me había dejado todo confiando en que protegería a nuestra hija. Y lo había hecho. Hasta hoy. Revisa el título. Mariela, respondí con calma. Estaña mi nombre. Siempre lo ha estado. Ya veremos, me amenazó. Si nos obligas a irnos, te demandaremos. Hemos hecho residencia. Tenemos derechos. Entonces habla con una abogada, dije apartándome de la puerta. Ahora salgan. Listo para seguir discutiendo. Pero los diseñadores seguían allí, testigos incómodos, y su orgullo pudo más. Esto no ha terminado, soltó al salir. Cuando los diseñadores se marcharon murmurando disculpas, me quedé sola en la sala. El silencio cayó como un manto espeso. Mi casa. Mía otra vez por un instante, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. Saqué el teléfono y llamé a Valencia Moretti.
Están amenazando con acciones legales, le expliqué. Dicen que Mariela tiene derechos por parte de su padre. La respuesta de Valencia llegó firme segura. No los tiene. Ya revisé los registros. La casa es únicamente tuya. El testamento te dejó todo. Lo único que ellos tienen es derecho de tenencia, y eso puede resolverse con una orden formal de desalojo. ¿Qué hago esta noche? Aún están aquí. Documenta todo, dijo Valencia. Si se ponen agresivos, llama a la policía. Mañana preparo la notificación formal, pero si se resisten el proceso, puede tardar 30 días. Tras colgar, me quedé sentada en la penumbra creciente, escuchando los pasos de Mariela y Esteban arriba. Seguían allí. Por ahora. Las líneas de batalla ya estaban trazadas. Mi teléfono vibró un mensaje de Valencia. Considera buscar alojamiento temporal. Los conflictos pueden escalar rápido. Pensé en mis opciones. Ya tenía 250.000 koalas depositados. Podía irme a cualquier hotel del centro. Pero ¿por qué debía abandonar Emmoa y casa? Aún así, vivir bajo el mismo techo con dos personas que habían intentado expulsarme era una imprudencia. Mientras debatía mis posibilidades, unos pasos pesados bajaron por las escaleras. Esteban apareció en el umbral, el rostro marcado por una ira contenida. «Estás cometiendo un error», dijo de lleno sin rodeos. «Intentar ayudarme obligándome a entrar en un centro asistencial», repliqué. Él cruzó los brazos. «No estás viendo el panorama completo. Mariela merece esta casa. Es su hogar de la infancia», continuó. «Y es la casa que yo pagué, con el dinero que ganaste dibujando plantitas». Se burló. «Por favor». Mariela me dijo que su papá puso el pago inicial. Otra mentira. Su padre murió cuando ella tenía 3 años. Lo único que dejó fue un seguro de vida que apenas cubrió los gastos funerarios. «Cree lo que quieras». Esteban respondí agotada. «Eso no cambia la realidad». Él dio un paso hacia mí bajando la voz, como quien asesta un golpe. «¿Sabes cuál es tu problema, Elena? No conoces tu lugar. Solo eres una ilustradora de pueblo que tuvo suerte con un libro hace décadas. Has vivido de eso desde entonces. Actúas como si fueras algo». Sus palabras querían hundirme, pero al contrario me revelaron todo lo que necesitaba saber. «Si eso es lo que piensas», murmuré entonces, «definitivamente es hora de que te vayas». «No nos iremos», replicó él duro como piedra. «En todo caso, la vida se te va a volver muy incómoda si te empeñas en quedarte». La amenaza quedó suspendida entre nosotros, espesa como humo. Por un momento sentí miedo. No de violencia física, sino del desgaste psicológico que planeaban. Pero luego pensé en la carta en Valencia, en los 8.9 millones que serían míos pronto. No necesitaba ganar esa noche, solo resistir. «Buenas noches», Esteban, dije levantándome. Él frunció el ceño desconcertado por mi calma súbita, pero se apartó. «Esto no ha terminado», gritó mientras subía las escaleras. No respondí sin mirarlo. «Esto apenas comienza». Esa noche dormí a sobresaltos escuchando cada crujido de la casa, cada paso en el pasillo, temiendo que intentaran algo. Pero llegó la mañana sin incidentes, trayendo consigo una nueva determinación. Me vestí despacio eligiendo una blusa azul profundo, que contrastaba con mis ojos, unos pantalones bien cortados y mis mejores botas. Hoy sería un día decisivo, y pensaba enfrentarlo con dignidad. Cuando bajé las escaleras, la luz tenue de la mañana entraba por la ventana de la cocina. Mariela estaba allí sentada con una taza de café y su laptop abierta, el ventilador del techo girando lento,
sobre su cabeza. Alzó la mirada apenas un segundo antes de regresar a la pantalla como si yo fuera una sombra que cruzaba la habitación. Me serví mi propio café sintiendo la frialdad suspendida en el aire. Al estirar el brazo para tomar una taza noté un vacío en la pared. Varias de mis ilustraciones botánicas ya no estaban. ¿Dónde están mis dibujos?, pregunté. Mariela levantó la vista con esa calma irritante que usa cuando cree tener ventaja. Los empacamos. Como te estás poniendo irracional con la mudanza, decidimos empezar de una vez. Un nudo frío me apretó el estómago. Esos son mis trabajos originales, dije tratando de dominar la voz. ¿Dónde los pusieron? En almacenamiento, respondió con un gesto despectivo. No te preocupes, están bien. La forma en que habló, como si mis décadas de trabajo fueran baratijas, como si los museos no hubieran querido exhibir esas piezas. Algo dentro de mí crujió. Los quiero de vuelta. Ahora. Esta vez sí me miró, pero con absoluta indiferencia. Ya no están aquí. Esteban los llevó esta mañana al almacén, sin mi permiso. Esas ilustraciones valen miles, susurré sintiendo mis manos temblar. Ay, mamá, son solo dibujos de plantas, dijo rodando los ojos. A nadie le importa ya esos bocetos viejos. El golpe de sus palabras me hizo soltar la taza antes de que se me cayera. ¿Dónde está Esteban reuniéndose con nuestro abogado?, respondió con orgullo venenoso. Revisando nuestros derechos sobre la casa. No respondí a esa provocación. En cambio, pregunté, ¿qué almacén? ¿Y eso qué importa?, dijo sin mirarme. Ya lo recuperarás. Respiré profundamente para no romperme. Mariela, esas ilustraciones son mi propiedad intelectual. Quitarlas sin permiso es robo. Ella soltó una carcajada seca. ¿Vas a llamar a la policía por tus dibujitos? Qué bien nos dejaría eso en el instituto. Sí, un escándalo sería desagradable, pero creía que eso me detendría. Tomé mi teléfono. ¿A quién llamas?, exigió. No respondí. Esperé a que la llamada se conectara. Departamento de Policía de Puerto Escondido, línea no urgente, contestó la operadora. Mariela abrió los ojos incrédula. Su silla raspó el piso al levantarse de golpe. No te atreverías. La miré directamente mientras hablaba por el teléfono. Sí, quiero reportar propiedad robada. Mamá sisió intentando arrebatarme el teléfono. Me aparté. Mi nombre es Elena Márquez, dije a la operadora. Mi hija y mi yerno retiraron arte valioso de mi casa sin permiso y se niegan a decirme dónde está. Mientras hablaba, el rostro de Mariela pasó de shock a ira y finalmente a algo frío calculado. Tomó su propio teléfono y salió al pasillo susurrando con urgencia. 10 minutos más tarde, mientras terminaba mi reporte, Esteban Cruz irrumpió por la puerta principal, rojo de furia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Protegiendo mi propiedad, respondí con una calma que lo enfureció más. La policía vendrá a tomar una declaración. Por favor, son solo dibujos viejos, gritó. Que sacaron sin permiso a un lugar que no me quieren decir. Mariela se adelantó crispada. Está en Almacenes Portel en Harbour Road, unidad 217. ¿Contenta? Ya no llamarás a la policía. No respondí. Esto ya fue demasiado lejos. Todo debe quedar documentado. Esteban apretó la mandíbula. No tienes idea de lo que estás haciendo. Tengo conexiones en esta ciudad. Una llamada y tu reputación queda arruinada. ¿Me estás amenazando?, pregunté revisando de reojo que mi teléfono siguiera grabando. Se contuvo. Es un hecho. Nadie te va a creer. Todos dicen que estás perdiendo la cabeza. Sentí una serenidad extraña. Entonces veremos quién es más creíble, respondí.
Yo con documentación y reporte policial, o tú con insinuaciones. El timbre sonó. La policía había llegado. 1 hora de declaraciones, fotografías, tensión. Los oficiales fueron correctos pero incómodos, atrapados en un conflicto familiar. Esto se maneja mejor en un tribunal civil o mediación, advirtió el oficial mayor. Asentí. Lo sabía. Esto no iba de arrestos, sino de dejar constancia. Cuando se fueron, la casa quedó sumida en un silencio denso. Mariela y Esteban subieron las escaleras y cada pisada suya retumbó sobre mi cabeza, como un recordatorio de que la guerra había comenzado de verdad. Aproveché para llamar a Valencia Moretti. Hiciste lo correcto, me aseguró. Ya preparé la notificación de desalojo. Puede entregarse hoy mismo. Sí, respondí sin dudar. Estoy lista. Valencia hizo una pausa. Dada la tensión, ¿has considerado asegurar alojamiento temporal? Dudé. Irme parecía una derrota, pero quedarme aquí con ellos podía volverse peligroso. Podría registrarme en un hotel y admití. Creo que es lo más sensato, dijo Valencia. Empaca lo esencial y sobre todo lo irreemplazable. Mi asociada llevará la notificación esta tarde. Mientras cortábamos la llamada, una corriente de aire frío entró por la ventana de la cocina moviendo el mantel. El día apenas comenzaba. Y mi venganza también. Después de terminar la llamada, recorrí la casa con un sentido nuevo de propósito, como si cada paso marcara el inicio de algo irreversible. Fui tomando solo lo esencial: documento, ropa cómoda, un par de joyas con valor sentimental. Mis manos se detuvieron sobre fotografías antiguas, pequeños objetos cargados de historia. Retazos de una vida vivida con entrega. Empaqué 2 maletas con cuidado obsesivo, equilibrando lo práctico y lo emocional. Estaba cerrando la segunda maleta cuando Mariela apareció en la puerta. Su rostro pasó de desafiante a confundido al notar lo que hacía. «¿Te vas?», preguntó, y por un instante su voz sonó vulnerable. «Por ahora», respondí sin levantar la mirada. «Después de todo este drama, simplemente te rindes». La miré directamente. «No estoy rindiéndome, Mariela. Me estoy alejando temporalmente de una situación tóxica siguiendo el consejo de mi abogada». Sus ojos se redujeron a 2 líneas finas. «Entonces, estás contratando un abogado contra tu propia hija». «Qué bien, mamá». «Muy bien. Contraté una abogada después de que tú y Esteban intentaran forzarme a entrar en un centro asistencial y sacarme de mi propia casa». Levantó la barbilla, pero su estabilidad estaba resquebrajada. «Estábamos tratando de ayudarte». No, dije despacio. Estaban tratando de ayudarse a ustedes mismos, usando mi casa, mi vida, mientras convencían a todos de que era por mi bien. Mariela desvió la mirada. «No entiendes nada». «Entiendo más de lo que crees», respondí cerrando la maleta con un clic firme. «La notificación de desalojo llegará esta tarde. Tú y Esteban tienen 30 días para encontrar otro lugar». Alzó la cabeza bruscamente, los ojos muy abiertos. «¿Nos estás desalojando? A tu propia familia, sí». «¿Y a dónde se supone que iremos?» «Sabes que el negocio de Esteban se vino abajo». «Ese ya no es mi problema», dije sorprendida por lo fácil que me salía la verdad. «Ustedes decidieron que yo era prescindible». Por un momento su rostro se quebró. Luego volvió a endurecerse. «Te arrepentirás cuando seas vieja y estés sola. Recordarás este día». Tomé mis maletas sintiendo un alivio extraño bajo su peso. «Lo recordaré», dije, como el día en que finalmente me defendí. Al salir de mi cuarto, ella se hizo a un lado mirándome con una mezcla indescifrable ira. Sí, pero también miedo.
O tal vez respeto. En la planta baja escuché la voz de Esteban por teléfono tensa, casi temblorosa. Guardó silencio al verme descender con mis maletas. «Te vas corriendo», se burló. Retiro estratégico, lo corregí tranquila. Él soltó una risa opaca. «¿Sabes? Siempre me pregunté por qué Mariela temía convertirse en alguien como tú. Ahora lo entiendo. Eres despiadada». La frase diseñada para herirme en lugar de eso me dio claridad. «No, Esteban. He dado mi corazón demasiado tiempo. Eso se acabó hoy». Pasé junto a él sin mirarlo, deteniéndome solo un instante para contemplar la casa que construí con mis propias manos, mis dibujos, mi sacrificio. Volvería, pero cuando lo hiciera el terreno ya no sería el mismo. «Adiós», susurré. No a Esteban, ni siquiera a la casa, sino a la mujer que solía aguantarlo todo. En el porche la brisa del puerto revolvió mi cabello impregnándolo de sal. El coche de la asociada de Valencia Moretti acababa de estacionarse frente a la acera. A mis espaldas escuché la voz de Esteban alzarse en un grito desesperado hacia Mariela. No volteé. Caminé hacia el coche, hacia un futuro que esta vez construiría solo para mí. Por primera vez en décadas, me sentí libre. El Hotel Crimson Tide no era nada como lo imaginaba. Al entrar, el mármol del vestíbulo brillaba bajo los candelabros y los techos altos daban la sensación de una catedral moderna. Con mis zapatos sencillos y mi ropa arrugada, me sentí fuera de lugar entre tanta perfección. La recepcionista joven impecable con la sonrisa de quien atiende a gente rica todos los días levantó la vista. «Bienvenida al Crimson Tide. ¿En qué puedo ayudarle? Una habitación, por favor. Al menos por 2 semanas». Sus dedos volaron sobre el teclado. «Tenemos una habitación estándar con cama king por 250 la noche. ¿Tienen algo con vista al puerto?», pregunté sorprendida por mi propio atrevimiento. Ella me estudió un instante. «Tenemos suites con vista al puerto desde 475 por noche». «Está bien», dije deslizando mi nueva tarjeta de débito sobre el mostrador. Sus cejas se alzaron ligeramente cuando aprobó el pago. «Perfecto, señora Márquez. ¿Desea ayuda con su equipaje?». 20 minutos después estaba en una suite más grande que mi cocina y mi comedor juntos. Las ventanas de piso a techo daban al puerto de Puerto Escondido, con el faro erguido en la distancia como un guardián. La cama king dominaba el espacio y un pequeño salón lleno de muebles lujosos completaba la escena. El baño tenía una tina profunda donde realmente podía sumergirme entera. Me senté en el borde de la cama, abrumada. Justo ayer estaba en mi casa calculando cómo estirar mi pensión para pagar los impuestos. Ahora estaba en una suite de lujo, con millones en mi cuenta. El contraste me mareaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valencia. «La notificación de desalojo ha sido entregada. Llámame cuando te hayas instalado». La llamé. «¿Cómo lo tomaron? Como era de esperar», respondió Valencia. «Tu yerno intentó intimidar a mi asociada. Habló de demandas. Tu hija lloró. Pero la notificación fue entregada y registrada. Tienen 30 días». «Gracias», susurré mirando el puerto. «¿Y ahora?» «Ahora aseguramos tus activos», dijo Valencia, y nos preparamos para cualquier contramovida. Luego añadió: «¿Qué quieres hacer con tus ilustraciones?». Pensé en mis obras arrinconadas en una unidad de almacenamiento. Décadas de trabajo. De belleza. «Quiero que vuelvan conmigo», dije. «Haré que mi investigadora confirme que siguen allí. Si es necesario, obtendremos una orden judicial». Su voz se suavizó. «Mientras tanto, reúnete con el asesor financiero asignado por la comisión. Manejar bien tus ganancias será crucial». Mientras colgaba el viento, golpeó los ventanales de la suite
y por primera vez sentí que la vida se abría frente a mí, no como un abismo, sino como una puerta. Después de colgar, deshice mis maletas despacio, ordenando mi ropa en el armario amplio y colocando mis cosas en el baño de mármol. Esa rutina doméstica me ancló a esta nueva realidad. Luego abrí mi cuaderno, mi posesión más constante, y comencé una lista corta pero decisiva. 1. Reunirme con el asesor financiero. 2. Recuperar mis ilustraciones. 3. Buscar opciones de vivienda. 4. Pensar qué relación, si es que alguna, quería tener con Mariela en adelante. A la mañana siguiente, tras un descanso inesperadamente profundo, me reuní con Zacarías Pitón, el asesor financiero recomendado por Lana. Su oficina en Altavista combinaba líneas modernas con una serenidad casi antigua. «Señora Márquez, un gusto conocerla», dijo al levantarse. Conversamos 2 horas: impuestos, inversiones, fideicomisos, donaciones, todo explicado con claridad. La mayoría de ganadores queman su dinero en 5 años, me advirtió. He vivido con austeridad toda mi vida. Respondí. No planeo cambiar eso. Permítase algo de disfrute. Contestó con una sonrisa. Salí con un plan financiero sólido y parte de mis fondos ya invertidos. En el camino de vuelta al hotel, algo en el escaparate de la casa de subastas Blackburn llamó mi atención. Colección marítima sábado. Entré por impulso. La sala era tranquila, iluminada con luces cálidas sobre antiguas piezas náuticas. Una mujer elegante se acercó, cabello negro, con hebras plateadas, porte impecable. «Bienvenida a Blackburn. Soy Imelda Blackburn». Le mencioné la subasta. Ella me ofreció un catálogo. Uno de los lotes me detuvo el pulso: mapas y cartas náuticas del siglo XIX con notas botánicas hechas a mano. «Son obras del capitán Elias Winthrop», explicó, navegante y botánico aficionado. El precio era alto, pero su valor incalculable para alguien como yo. ¿Es usted coleccionista, señora Márquez? Aún no, dije sonriendo, pero quizá pronto. Sus ojos se iluminaron. Thornwick, ¿es usted la ilustradora de Flora Costera? Sus orquídeas del pantano eran magníficas. Sentí una calidez que hacía años no experimentaba. Sí, soy yo. Me invitó a un evento de previsualización privado al día siguiente. Acepté, emocionada por entrar a un mundo que siempre había mirado desde lejos. De vuelta en el hotel me encontré con un problema: no tenía nada apropiado para asistir. Toda mi ropa estaba pensada para trabajar, pintar o estar en casa. Llamé al conserje Félix, quien me recomendó la boutique Elesia. 1 hora después estaba frente a Vivien, la imponente dueña de la boutique, que me evaluó con la mirada precisa de una artista. «Tiene una estructura ósea preciosa», comentó rodeándome. «Y su piel, ese tono entre plata y caoba. Hay que resaltarlo». Seleccionó prendas con intuición experta, sin intentar rejuvenecerme, solo realzarme. Finalmente, levantó un vestido de seda verde azulado. «Este será perfecto para Blackburn», dijo. Elegante, sobrio y con presencia. Salí con el vestido, un chal suave y unos zapatos sorprendentemente cómodos. Al mirarme en el espejo, la mujer que me devolvió la mirada seguía siendo yo, pero una versión más entera, más despierta. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba entrando en una vida nueva, no huyendo de la anterior. El reflejo en el escaparate me devolvió a una mujer segura, distinguida, incluso hermosa, de una manera que había olvidado. «Sí», dijo Vivien satisfecha. «Esto era exactamente lo que necesitabas». Salí de Elesia con el vestido para Blackburn y varias prendas más: 2 vestidos elegantes, pantalones de corte impecable, blusas en tonos que jamás hubiera elegido, pero que iluminaban mi piel como si despertara de un largo invierno.
No dudé al firmar el recibo. Era el primer gasto grande que hacía para mí en años. Al volver al hotel vi un sedán negro estacionado frente al edificio. El auto de Esteban Cruz. Así que ya habían dado conmigo. En vez de miedo sentí un impulso desafiante. Que miren, que se pregunten. Entré al Crimson Tide con la cabeza en alto, las bolsas de compra oscilando a mi lado. Si Esteban vigilaba, vería a una mujer que no huía, sino que renacía. En mi suite colgué la ropa nueva y llamé a Valencia Moretti para informarle. Lo esperaba, respondió ella. Buscarán ventaja como puedan. Ten cuidado con lo que dices en espacios públicos. ¿Debo temer algo más? No creo que se atrevan a nada ilegal, pero documenta todo. Si se acercan, graba. Colgué y pedí servicio de habitación. Mientras las luces del puerto encendían una a una, sentí una quietud extraña. Ese terreno intermedio entre la vida que abandoné y la que estaba construyendo. La noche siguiente, me preparé para la previsualización en Blackburn, con una precisión casi ritual. El vestido verde profundo caía con una elegancia que hacía tiempo no sentía la tela reflejando la luz del crepúsculo. Me maquillé con firmeza, delineando mis ojos, devolviéndome contornos que creía perdidos. La mujer del espejo era yo, pero una versión más alta, más entera. Al cruzar el vestíbulo noté miradas de sorpresa y admiración. Félix en recepción abrió los ojos. «Señora Márquez, está deslumbrante. Desea que pida un coche, asentí». La casa de subastas se había transformado, luces cálidas, camareros con bandejas de champaña, murmullos elegantes. Imelda Blackburn me recibió con una sonrisa. «Elena, me alegra que vinieras. Quiero presentarte a algunas personas que admiran tu trabajo». Antes de reaccionar ya me llevaba entre coleccionistas y académicos. Muchos conocían mis acuarelas botánicas. Su interpretación del pantano mareal cambió cómo veo nuestra costa, me dijo un hombre mayor. La precisión de sus líneas es increíble, añadió una fotógrafa joven. Cada halago me recordaba quién había sido, quién todavía era. Mientras observaba los objetos de la subasta, sentí un cambio en el ambiente. Miré hacia la entrada. Allí estaba doña Aurelia Santamaría, impecable y radiando autoridad. A su lado, incómoda en un vestido demasiado ajustado, Mariela. Los ojos de mi hija se abrieron cuando me vio. Su boca quedó entreabierta. Y agradecí el vestido, el maquillaje, la postura. Que me viera así, no la madre sacrificable, sino una mujer con mundo propio. Imelda notó mi mirada. «Conocidas mi hija y su amiga», respondí. «¿Quieres evitarlas?» Pensé un segundo, luego me enderecé. «No, pero agradecería compañía cercana. Lawrence, nuestro consultor de seguridad, estará pendiente», dijo Imelda con un gesto suave. Mariela y Aurelia avanzaron con decisión. La expresión de mi hija mezclaba enojo, confusión e inseguridad. Por primera vez, no dominaba el tablero. Mamá dijo alzando la voz. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Di un sorbo a mi champán. «En serio, imagino que por eso viniste». Doña Aurelia intervino con falsa calidez. «Elena, querida, nadie te ha visto desde tu salida abrupta. Mariela ha estado muy preocupada». La mentira era tan descarada que casi reí. ¡Qué atención! Y sin embargo no recibí ni una llamada. «No sabíamos dónde estabas», protestó Mariela. «Pero ya me encontraron», respondí suavemente. «Cuando les convenía». Aurelia miró alrededor evaluando quién escuchaba. «Quizá deberíamos hablar en un lugar más privado». «Estoy perfectamente cómoda aquí», dije, y alcé mi copa hacia la vitrina. De hecho, estaba por examinar esos mapas costeros. Me disculpé con una leve inclinación
y avancé hacia la vitrina, donde descansaban los mapas del capitán Winthrop. El vidrio reflejaba la luz cálida del salón, y a mis espaldas sentí el movimiento sutil del consultor de seguridad vigilando. Mamá, susurró Mariela por fin bajando la voz. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo pagaste esto? Fui invitada. Respondí inclinándome para observar las notas sobre flora costera. ¿Por quién exigió? Por mí intervino Imelda Blackburn, elegante como una sombra de terciopelo. La reputación de Elena como ilustradora botánica la convierte en invitada natural. Su obra complementa a la perfección los mapas de Winthrop. El desconcierto de Mariela fue casi palpable. Había pasado años despreciando mi trabajo y ahora lo escuchaba celebrado públicamente. Doña Aurelia, siempre rápida para adaptarse, cambió de tono con la facilidad de una actriz. El trabajo de Elena siempre ha sido respetado, y por eso estamos tan preocupadas. Ese episodio, dejar la casa así, las acusaciones contra su familia. Su estado mental nos inquieta. La acusación me cortó el aliento. Ese era su juego, pintarme como inestable. Si lograban eso, podían disputar la orden de desalojo. Incluso pelear por tutela. Qué interesante, dijo Imelda con una sonrisa helada. A mí Elena me parece perfectamente lúcida. De hecho, hemos hablado de que pueda curar una exposición de arte botánico la próxima temporada. Era información nueva incluso para mí, pero mantuve la cara tranquila. Eso sería prematuro, intervino Aurelia. Su salud es nuestra prioridad. Sus médicos le han recomendado evitar estrés. No tengo médicos que me recomienden nada, dije firme. Y estoy en excelente salud. Mariela apretó mi brazo con una fuerza que tenía más de advertencia que de cariño. Mamá, tú no has estado olvidando cosas. La estufa, esas citas. Solo admite que necesitas ayuda. Retiré su mano con calma. No he faltado a ninguna cita. Y el único incidente en la cocina ocurrió cuando tú la reorganizaste sin avisar. El consultor de seguridad se había acercado silencioso pero imponente. Mariela lo notó y se inclinó hacia mí con veneno bajo la lengua. Te estás haciendo el ridículo viniendo aquí, fingiendo que perteneces. Ese vestido es ridículo para tu edad. La antigua yo habría sentido el golpe, pero esa mujer había quedado atrás. Si ya terminaste, respondí suavemente, tengo mapas que analizar y gente que sí quiere hablar conmigo. Me di la vuelta. La conversación había terminado para mí. Doña Aurelia tiró del brazo de Mariela. Se notaba que entendían que estaban perdiendo terreno en público. Hablaremos luego, dijo Mariela intentando sonar firme. Contigo nunca termina, murmuré sin alzar la vista. Cuando se alejaron, Imelda regresó. Bien hecho, comentó. Parecen difíciles. Es una forma amable de decirlo, respondí. Y sobre el puesto de curadora añadió con una sonrisa, no era ficticio. Tu nombre ya se había mencionado. Me quedé inmóvil un instante. ¿Hablas en serio? Totalmente. Lo hablamos después. Luego señaló la vitrina. Por cierto, ¿piensas pujar por esos mapas? Creo que sí, respondí sin dudar. Excelente. Hay alguien a quien quiero presentarte. El resto de la noche fue un torbellino de voces, arte y miradas curiosas. Sentí por primera vez en años que entraba a un mundo que siempre había sido mío, pero que nunca me había permitido habitar. El sábado regresé para la subasta. Me senté al fondo donde podía observar sin ser vista. La sala se llenó de coleccionistas serios. Mariela y Aurelia no aparecieron, lo cual fue un alivio. Cuando los mapas de Winthrop salieron a puja, levanté mi paleta con una seguridad recién descubierta.
$95.000 ofreció el representante del Museo Marítimo de San Orfeón. $100.000 dije casi sin pensarlo. Una pausa, una llamada, una renuncia. El martillo cayó. Vendidos. Y en mi pecho ninguna culpa, solo una satisfacción tranquila. Tras el papeleo, Imelda se acercó con un hombre delgado, gafas y aire académico. Elena, te presento al Dr. Harrison Wilford, del Museo Marítimo. Está interesado en tu adquisición. «¡Felicidades!», dijo él estrechando mi mano. «Estos mapas son de gran valor histórico». Me atrajeron de inmediato, respondí. «El museo esperaba obtenerlos», añadió. «Encajan con nuestra colección de Winthrop». Su reconocimiento tan directo y profesional fue el broche final de una noche que había cambiado algo en mí. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir. El Dr. Harrison Wilford inclinó la cabeza con cortesía. «¿Consideraría un acuerdo de préstamo? El museo podría encargarse de la conservación y la exhibición con plena atribución a usted». La propuesta me sorprendió, pero despertó un interés inmediato. «Quizás podría visitar el museo la próxima semana», dije. «Revisar la colección de Winthrop y hablar de posibilidades». «Será un honor», respondió él. «Esos mapas merecen ser vistos, aunque son suyos ahora». Cuando él se retiró, Imelda Blackburn me dirigió una sonrisa de aprobación. «Muy bien jugado. Un préstamo te da prestigio y posiciona tu nombre en círculos importantes». Asentí, aunque en realidad no había previsto nada de eso. «Esos mapas deben estar donde se valoren», respondí. «Exacto», dijo ella. «Por cierto, ¿puedes almorzar el martes para hablar de la exposición?» De regreso al hotel sentí las miradas nuevas, empleados más atentos, el saludo de Félix más respetuoso. Las noticias de la subasta ya habían corrido por todo Puerto Escondido. Apenas me acomodé en la suite cuando sonó el teléfono. «Hola, señora Márquez», dijo una voz masculina. «Soy Tadeo Quinn de Seaside Realty. Nos conocimos brevemente anoche». Recordé al hombre, traje impecable, sonrisa entrenada. «Sí, señor Quinn. ¿En qué puedo ayudarle?» «Entiendo que está entre residencias. Tengo una propiedad exclusiva que podría interesarle. Aún no está en el mercado». Mi impulso inicial fue rechazarlo. No quería elegir nada todavía. Pero recordé las palabras de Zacarías: permitirse ciertos placeres no era un pecado. ¿Qué tipo de propiedad es una antigua casa del farero en North Point? Terreno amplio, acceso privado a la playa, restauración impecable. Mi corazón dio un pequeño salto. North Point era territorio codiciado. ¿Cuándo podría verla? Mañana a las 10, si le parece. Acepté casi sin pensarlo. Al colgar investigué a Tadeo en línea: reputación sólida, ventas millonarias, especializado en propiedades históricas. Esa noche soñé con costas rocosas, luz de faro y mapas antiguos. Al despertar decidí una visita, no era un compromiso, solo una posibilidad. El camino hacia North Point serpenteaba entre acantilados y mar abierto. Había contratado un coche privado. No quería llegar en un taxi cualquiera. El aire salino se filtraba por la ventana entreabierta, cargado de una calma que me recordaba que la vida a veces permitía renacimientos inesperados. Entonces apareció la cabaña del farero. Piedra antigua, madera envejecida, y detrás una extensión moderna de vidrio, abierta al océano. Un equilibrio perfecto entre historia y luz. Tadeo esperaba junto al camino circular, su Mercedes reluciendo bajo el sol de media mañana. «Bienvenida a Lighthouse Point, señora Márquez». El recorrido comenzó. El interior mezclaba muros de piedra originales con líneas modernas, cocina de alta gama, iluminación impecable,
pisos que parecían respirar bajo los rayos del sol. El dueño anterior era arquitecto, explicó Tadeo. Conservó lo esencial y rediseñó lo necesario. La extensión de vidrio era como un mirador suspendido sobre el mar. Subimos al segundo piso. La suite principal ocupaba todo el nivel, rodeada por una terraza privada. La brisa cruzó la estancia moviendo ligeramente las cortinas. «Dormir aquí es como acostarse sobre el océano», añadió él. Bajamos luego por un sendero de piedra hacia una estructura más pequeña incrustada en el acantilado. La oficina original del cuidador del faro, explicó. El antiguo propietario la convirtió en estudio. La palabra estudio sacudió algo profundo dentro de mí. Una pequeña habitación aislada, silenciosa, bañada por la luz del mar. Un lugar donde podría volver a crear, donde nada ni nadie podría invadir mis trazos. Y por un instante, imaginé una vida nueva respirando allí, lejos de Mariela, lejos de Esteban, lejos de la sombra de un hogar convertido en campo de batalla. El estudio estaba incrustado en la ladera como un pequeño santuario de piedra, con ventanales orientados al norte. Tadeo abrió la puerta y la luz entró como una respiración profunda. «La luz aquí es excepcional», comentó. «El arquitecto la usaba como estudio, pero podría ser perfecto para un artista». Tenía razón. Bastó un paso para imaginar mi mesa de dibujo junto a esa ventana, mis pinceles alineados el océano, marcando el ritmo del día. La propiedad incluye la cabaña, el estudio, y casi 2 acres con derechos sobre la cala privada, continuó. Son contadas las casas con acceso al faro. Me quedé un momento en silencio, dejando que el espacio me hablara. «¿Cuál es el precio?» 3,2 millones, respondió Tadeo, atento a mi reacción. Renovaciones nuevas, ventajas fiscales, estructura reforzada. 3 días atrás aquella cifra habría sido un muro infranqueable. Ahora era solo un número. Quisiera ver los jardines, dije. Tadeo me guió por senderos de piedra entre vegetación costera que reconocí como viejas amigas, salvia marina, junco plateado, verbena de costa. Todo diseñado para protegerse del viento. Al final del terreno, la pequeña playa en forma de luna creciente brillaba entre rocas negras. Tranquila, intacta, mía si así lo quería. «No hay vecinos a la vista», comentó él. «Solo mar, cielo y silencio. Es hermoso», admití. «Le queda», dijo Tadeo con suavidad. «Algunas casas esperan a la persona correcta». De vuelta a la cabaña me entregó una carpeta gruesa con historial, planos, permisos. «Tómese su tiempo», añadió. «Pero hay interés desde San Orfeón. No esperaría demasiado». En el coche de regreso al hotel pensé menos en cifras y más en sensaciones. La luz del estudio, la brisa golpeando la terraza, el faro marcando el tiempo. Ese lugar no era una propiedad, era una posibilidad, un renacimiento. Llamé a Valencia Moretti. «No estás preguntando si puedes comprarlo», dijo ella tras escucharme. «Estás preguntando si te permites tenerlo». Su frase me atravesó. «Te redujiste en esa casa», Elena añadió. «Cediste tu estudio, tu jardín, hasta tu cocina. ¿No crees que ya es hora de reclamar un espacio propio?» Me quedé mirando el puerto desde la ventana del hotel. La luz dorada de la tarde se reflejaba en el agua y el faro parpadeaba como un recordatorio. Por años había guiado a todos, excepto a mí misma. A la mañana siguiente el periódico llegó junto a mi desayuno. En la portada social una foto, yo sonriente en el vestido verde azulado al lado de Imelda Blackburn y el Dr. Wilford. La artista local Elena Márquez adquiere raros mapas de Winthrop por suma récord. El artículo mencionaba incluso el posible préstamo al museo. Mis manos temblaron. No por vergüenza,
sino por una sola imagen que se formó en mi mente, Mariela viendo el periódico en la casa de la que había intentado expulsarme. El teléfono sonó inmediatamente. Era ella. ¿Te importaría explicar?, escupió sin saludo. Buenos días para ti. También respondí tomando otro sorbo de té. No juegues conmigo, mamá. El periódico dice que gastaste $100.000 en unos mapas viejos. ¿De dónde salió ese dinero? Me quedé en silencio unos instantes. La verdad se acercaba, y con ella olé el principio de un nuevo tipo de guerra. Sabía que los ganadores de lotería no permanecían anónimos por mucho tiempo, en un pueblo costero como Puerto Escondido, pero aún no era el momento de hablar de eso. No mientras Mariela y Esteban siguieran dentro de mi casa, cerca de mis cosas. Mis finanzas ya no son de tu incumbencia, Mariela dije con voz firme. Claro que me importan. Eres mi mamá. O estás gastando dinero que no tienes, o has estado ocultando bienes mientras fingías pobreza. La acusación me atravesó como un frío repentino. Nunca fingí pobreza, solo prudencia, una palabra que mi hija jamás entendió. Te aseguro que la compra fue totalmente dentro de mis posibilidades, respondí. Los mapas son una inversión y estarán en el Museo Marítimo. ¿Inversión?, se burló. ¿Desde cuándo sabes algo de eso? Nunca has tenido ni 2 monedas para frotar. Se detuvo su tono girando hacia lo calculador. A menos que papá te haya dejado algo que nunca me contaste. Suponer que escondí dinero de su padre fue tan insultante que sentí náuseas. Tu padre no dejó más que deudas, dije fría. Deudas que yo pagué mientras te criaba sola. Tomé aire. Repito, mis finanzas ya no son asunto tuyo. Ahora, si me disculpas, tengo una cita. Colgué antes de escuchar más veneno. Las manos me temblaban. No por miedo, sino por la conciencia brutal de hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi propia hija. 2. Podíamos jugar el juego del silencio. Mi cita era con Zacarías Pitón, mi asesor financiero, para revisar la posible compra de Lighthouse Point. Los números funcionan, confirmó él, mientras revisaba los documentos. Consumiría menos de la mitad de sus ganancias. Aún tendría liquidez, inversión y seguridad. Cree que debería seguir adelante financieramente, sin duda. La pregunta real es si esta propiedad es adecuada para usted. Pensé en la luz del estudio en la playa, aislada en el silencio, donde nada me recordaría a Mariela reclamando mis espacios. Me preocupa actuar por impulso, admití. Zacarías sonrió con calma. Puedo ser franco, la mayoría de los ganadores nuevos cometen errores comprando autos, barcos o inversiones dudosas. Usted está considerando una propiedad histórica que coincide con su vida profesional. Eso no es impulsivo, es visión. Sus palabras abrieron un espacio dentro de mí que no había notado antes. Permiso. Llamé a Tadeo Quinn al salir. Quiero hacer una oferta, dije. Excelente, respondió él. El vendedor está motivado. Preparada para cerrar en 30 días. El mismo plazo que tenía Mariela para abandonar mi casa. Sí, respondí con una seguridad tranquila. Estoy lista. 3 días después me reuní con el Dr. Harrison Wilford en el Museo Marítimo de San Orfeón para discutir el préstamo de los mapas. El edificio, todo vidrio y acero, parecía reflejar la luz del mar. Hemos reservado un espacio especial para los mapas, explicó mientras caminábamos hacia la sala principal. La colección Winthrop ocupaba una sala entera, instrumentos de navegación diarios, especímenes marinos y mapas antiguos. Una vitrina central vacía esperaba mis piezas. Completarían la narrativa, dijo él. Son la culminación del trabajo del capitán sobre la flora costera. Sentí un orgullo silencioso.
Tenemos un borrador del acuerdo, añadió, entregándome una carpeta. 5 años renovables. El museo cubre conservación, seguridad e insurance. Su nombre figurará como propietaria. Mientras hojeaba los documentos, algo llamó mi atención en una vitrina lateral. Varias ilustraciones botánicas. «Esas son especiales», comentó el Dr. Wilford. «Obras contemporáneas inspiradas en Winthrop. Las hicimos para la enciclopedia de flora costera. Llevamos años intentando localizar al artista original». Me acerqué. El trazo, la tinta, la memoria en mis manos. «Yo soy la artista», dije en voz baja. Él abrió los ojos genuinamente sorprendido. «¿Usted es Selena Márquez?» Ahora entiendo su interés en los mapas. Y entonces un plan claro empezó a formarse. «Doctor», dije con calma contenida, «creo que puedo ofrecerle algo más valioso que solo el préstamo». «¿A qué se refiere?» «Puedo crear una nueva serie documentando la evolución de la flora costera desde los relevamientos originales de Winthrop». Cuando salí del museo 2 horas después, el acuerdo no solo estaba ampliado, estaba renaciendo, como yo. El museo planeaba una exposición conjunta, mis nuevas ilustraciones botánicas, dialogando con los mapas del capitán Winthrop, incluso con posibilidad de una muestra itinerante por otros museos de la costa. Después de tantos años, por fin tenía un encargo que me hacía vibrar. Uno que aprovechaba cada parte de lo que yo era. La idea de empezar el proyecto ya instalada en Lighthouse Point, con ese estudio bañado de luz marina y acceso directo a la flora costera, me daba una tranquilidad casi física. Volví al Hotel Carmesí, como flotando. Pero la calma se rompió de golpe. Al bajar del coche vi a Esteban Cruz en el vestíbulo inclinado hacia el gerente, hablando con gestos amplios, esa insistencia arrogante que conocía demasiado bien. Una alarma fría me recorrió la espalda. Pedí al chofer que me dejara en la entrada de servicio. El personal del Carmesí sabía ser discreto. Un billete cuidadosamente entregado al encargado de cocina bastó para llevarme hasta el elevador, sin que nadie me viera. Ya en mi suite, llamé a Félix del mostrador. «Félix». Hay un hombre alto, traje oscuro, cabello revuelto. ¿Sabe de qué habla con el gerente? ¿Está diciendo ser su yerno, señora Márquez? Susurró. Afirma que hay preocupaciones sobre su salud mental y su forma de gastar dinero. Ha insistido muchísimo. La sangre se me heló. Ahora llevaban el conflicto a los espacios públicos. Intentaban construir un caso. «Si pide mi habitación o intenta subir, llame a seguridad», le dije. «¿Desea que alguien vigile su piso?» «Sí, sería lo mejor». Llamé de inmediato a Valeria Santos. «Están desesperados», dijo ella. El artículo del periódico les quitó el control. «Necesitan instalar una narrativa sobre tu supuesta incompetencia». ¿Para qué? Incluso si convencieran a alguien, ¿qué ganarían una tutela temporal? Si logran que un médico firme una inquietud sobre tu capacidad financiera, un juez podría congelar tus activos. El silencio cayó sobre mí como un mar frío. «Es probable, difícil, pero no imposible. Tienes asesor financiero, decisiones sensatas, ingresos claros. Pero las tutelas familiares pueden torcerse si hay presión. Tu mejor defensa es pública presencia profesional, estabilidad, prestigio». Recordé la exposición del museo. Eso ayudará, ¿verdad? Muchísimo. Los hace ver como manipuladores y a ti como profesional activa. En lugar de esconderme, llamé a Imelda Blackburn con un plan ya formándose. «Imelda, el museo quiere anunciar la colaboración Mis nuevas ilustraciones, junto a los mapas del capitán Winthrop. ¿Quieres que Casa Blackburn organice una recepción? Algo discreto. Esta semana, si es posible».
Hubo un breve silencio. Y luego entusiasmo sincero. Es una magnífica idea. Celebrar arte histórico y contemporáneo. Invitaré mecenas del museo, coleccionistas, curadores. Déjame coordinarlo. Esa misma noche el evento ya se estaba armando. Justo lo que necesitaba aparecer como una artista en pleno auge, no como la caricatura de mujer confundida que Mariela intentaba vender. A la mañana siguiente, al abrir la puerta para bajar a desayunar, encontré un sobre cuidadosamente deslizado bajo la alfombra. Dentro una carta del doctor Elías Harmon, declarando preocupación profesional por mis cambios de comportamiento y patrones de gasto inusuales, según información proporcionada por mi familia. Una evaluación médica recomendada. Urgente. Reconocí inmediatamente el nombre colega del esposo de Octavia, parte de la misma junta médica, donde ella movía hilos. Esto no era un aviso. Era un movimiento estratégico. Una pieza más en su intento de declararme inestable. Fui directo al despacho de Valeria Santos, quien terminó de leer la carta apretando la mandíbula. Esto ya no es preocupación, dijo con voz baja y peligrosa. Es una campaña organizada. Valeria dejó la carta sobre el escritorio como si quemara. Esto roza la mala praxis médica, dijo con asco. El doctor ni te ha visto ni te conoce, y aún así insinúa un estado mental preocupante, basado en chismes de gente interesada. ¿Qué hago entonces? Respondo yo misma formalmente, dijo su voz como acero pulido. Le pediremos evidencia concreta y copiaremos a la Junta Médica Estatal. Nada agresivo, pero dejando claro que tiene representación y memoria. Su enfoque me dio un ancla. Valeria era el tipo de mujer que sabía dónde golpear para que doliera. Antes de irme añadió: aceleremos Lighthouse Point. Mientras antes estés establecida como propietaria, más difícil será que te muevan del tablero. Salí de la oficina con el sol del puerto, entrando en mis ojos como una señal. Esa tarde firmé más documentos con Tadeo Quinn. El vendedor aceptó su oferta, me informó. Con el depósito podríamos cerrar en 3 semanas. Mañana iremos con una contratista para revisar mejoras posibles. Al día siguiente, la luz del estudio de Lighthouse Point caía limpia sobre las paredes de piedra. Elisa Romero, experta en restauración histórica, recorría el espacio tomando notas. Funciona bien, expliqué, pero necesito almacenamiento para mis materiales. Y tal vez claraboyas para la luz del norte. Podemos integrarlas sin comprometer la estructura, respondió ella. En la casa principal, ¿qué quiere modificar? Recorrimos habitaciones, ajustes pequeños, un baño más práctico, armarios nuevos, cocina actualizada sin tocar la carpintería original. Nada excesivo, solo convertir ese lugar en mío. Tiempo estimado. ¿Con permisos acelerados? El estudio quedaría primero antes de que se mude. Perfecto. Mientras nos despedíamos, Elisa titubeó. ¿Es usted...? La ilustradora de Flora Costera, sentí sorprendida. Mi padre era guardabosques, dijo sonriendo suavemente. Usaba sus láminas para enseñarnos las plantas del litoral. Siempre decía que usted tenía una precisión que ninguna foto lograba. La brisa del acantilado golpeó mi rostro como una confirmación. Quizá por primera vez en años, entendí que mi trabajo sí había echado raíces. Pero la prueba llegó al día siguiente. Fui a casa Blackburn para reunirme con Imelda sobre la recepción. Y casi choqué con Mariela saliendo de la oficina con el ceño nublado. Se detuvo, su mirada chispeando veneno. «Así que aquí te has estado escondiendo», escupió. «No me escondo», respondí despacio. «Tengo reunión con Imelda». «Tu fiestecita», se burló. «Ya me contaron. Vaya reinvención de mamá negligente hasta artista celebrada».
Respiré hondo. El aire olía y a barniz, a objetos antiguos, a dignidad. Siempre he sido artista, Mariela. Nunca lo oculté. No, claro que no respondió con veneno. Solo algo con lo que nos culpabas cuando te interrumpíamos. Pobre Elena sacrificando su gran talento. Se inclinó baja hiriente. Ahora tienes lo que querías. Sin familia. Solo tus dibujitos. Las palabras golpearon como una puerta cerrándose en mitad de la noche. Pero ya no era la mujer que se encogía ante sus ataques. Eso no es verdad, y lo sabes, dije bajo firme. Nunca me arrepentí de criarte. Me arrepiento de que crecieras creyendo que tus necesidades eran ley. Su rostro se encendió. Ay, por favor. Estás disfrutando esto. La atención, el reconocimiento que crees merecer. Se acercó más. La gente ya empieza a hablar de tus derroches, tu comportamiento errático. No hay nada errático en recuperar mi vida profesional. Respondí. Las únicas preguntas vienen de las que tú siembras. Entonces bajó la voz cada sílaba afilada. Sabemos, mamá. Sabemos lo del dinero. ¿De verdad pensaste que podías ocultarlo? La comisión de lotería guarda registros. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve el rostro tranquilo. No oculté nada. Solo no había decidido qué hacer. No habías decidido si compartirlo con tu propia hija Cuchillo, después de todo lo que hemos hecho por ti. La risa amarga casi se me escapó. ¿Qué has hecho por mí, Mariela?, pregunté despacio. La enumeración cayó sola como cuentas de un rosario oscuro. Mudarte a mi casa. Apropiarte de mis espacios. Intentar internarme. Difundir rumores sobre mi mente. Por un instante la vergüenza cruzó su mirada, pero desapareció igual de rápido que llegaba la marea. Estábamos tratando de ayudarte, Siseo. Y ahora sabemos por qué te resistías. Cruzó los brazos. Estabas sentada sobre millones mientras nos dejabas creer que estabas en apuros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un vaso a punto de caer. Y justamente en ese instante, lo supe, la verdadera guerra acababa de empezar. Gané la lotería hace 3 semanas, aclaré al fin, mi voz baja pero firme. Mucho antes de que intentaras enviarme a Serenity Gardens. Sí, decidí no decirte nada. Y viendo cómo te has comportado, fue lo correcto. En ese instante, Imelda Blackburn salió de su oficina, sonrisa profesional, ojos afilados. Elena, estoy lista para nuestra reunión. Se volvió a Mariela con cortesía glacial. Señorita Caldwell, gracias por venir. Mariela me lanzó una mirada que podía cortar vidrio antes de alejarse los tacones, golpeando el mármol como disparos. Dentro de la oficina, Imelda solo comentó: las familias nunca son sencillas. Pasamos casi 1 hora afinando la recepción del jueves, invitados, patrocinadores del museo, el anuncio público. Todo estaba tomando forma, justo la imagen que necesitaba proyectar. Antes de despedirnos, Imelda dudó. Elena, admiro cómo estás manejando todo esto, dijo suavemente. La mayoría se escondería o perdería el control. Tú no. Sus palabras se quedaron en mi pecho como una brújula. No solo defendía mi independencia, estaba reclamando quién era. En los días previos fueron un torbellino reuniones con el Dr. Wilford para pulir el concepto de la exposición. Pruebas del vestido esmeralda que Vivian ajustaba con manos de artista. Papeleo de Lighthouse Point, avanzando velozmente. Y Valeria, siempre vigilante, informando que su carta al Dr. Harmon había surtido efecto. El doctor ahora se retractaba alegando que solo quería prevenir. La junta médica ya le pedía explicaciones formales.
Un pequeño acto de justicia silenciosa. El proceso de desalojo seguía su curso 3 semanas para que Mariela y Esteban abandonaran mi casa. Valeria incluso había contratado seguridad para evitar daños o traslados accidentales. La mañana de la recepción llegó con un sobresalto. Un periodista del Herald quería entrevistarme sobre mi premio Lighthouse Point y la exposición. Después de hablar con Valeria, acepté. Mejor controlar la narrativa que dejarla en manos de personas desesperadas. Dalia, la reportera, llegó al comedor privado del hotel. Educada, incisiva, interesada en mi trabajo más que en el morbo. Hay rumores, advirtió con suavidad, de desacuerdos familiares por sus decisiones recientes. ¿Desea comentarlo? Me preparé para esa pregunta. Las dinámicas familiares son complejas, respondí mirando por la ventana al puerto iluminado. Mi prioridad ahora es crear un hogar donde pueda dedicarme de nuevo a mi obra. La exposición con el Museo Marítimo es parte de ellos, un diálogo entre historia y presente entre nuestra costa de ayer y la de hoy. Dalia asintió satisfecha. Una última pregunta. ¿Qué les diría a quienes reciben una oportunidad inesperada más adelante en la vida? Pensé en la mujer que había sido hace meses, encogida, temerosa, borrándose para acomodar a otros. Diría que nunca es tarde para volver a uno mismo. Para mí eso es el arte. Para otros puede ser la música, los viajes. Lo importante es recordar que cuidarse no es egoísmo, es recuperar el aire para seguir viviendo. Volví a mi suite para prepararme para la recepción. Mientras abrochaba el collar de perla y el vestido esmeralda caía sobre mi cuerpo como agua, comprendí la magnitud del cambio. Semanas atrás reducía mi presencia en mi propio hogar. Caminaba en silencio para no despertar conflictos, dudaba de mí misma. Ahora me preparaba para encabezar una recepción cultural, viviendo temporalmente en un hotel de lujo, a punto de cerrar la compra de una propiedad que finalmente se alineaba con mi vida y mi vocación. La transformación no era superficial. Algo profundo, antiguo y silencioso había vuelto a encenderse en mí. Un pulso propio al fin liberado. Era una recuperación de mi voz, de mi autonomía. Un regreso lento pero firme a mí misma. Retrocedí un paso frente al espejo. La mujer que me miraba no era distinta por el vestido esmeralda, aunque era el más elegante que había vestido en años, sino por la serenidad en los ojos, por la postura de quien ya no baja la cabeza. Décadas haciéndome pequeña para no incomodar a nadie. Y por fin ya no. Mi teléfono vibró. Chofer. Esperando. Cuando usted guste, señorita Márquez. Respiré hondo, ajusté el collar y caminé hacia la puerta. Si Mariela o Esteban aparecían a arruinar la noche, si corrían rumores sobre mi premio, no importaba. Esta vez no iba a temblar. Era mi noche, mi exposición, mi renacer. El vestíbulo estaba vivo, gente arreglada para cenas, risas, luz cálida. Félix me vio y casi olvidó respirar. Señora Márquez, está radiante. Ay, el artículo del Herald que saldrá mañana. Dalia lo escribió con muchísimo respeto. Le agradecí y continué hacia la salida. Pero vi de reojo a Esteban junto a la recepción, hablando con un desconocido, gesticulando con ansiedad. Cuando notó mi presencia, su expresión se congeló. Luego susurró algo urgente a su acompañante. No me detuve. Ni un gesto. Esta noche no era para peleas. Era para ocupar el lugar que siempre me habían negado. El aire nocturno olía a mar y a jazmín. El coche negro me aguardaba discreto. Mientras arrancábamos, vi a Esteban salir apresurado buscándome con la mirada. Demasiado tarde. Casa Blackburn
Resplandecía con luces cálidas, convertida en un refugio de la élite cultural de Puerto Harvel. Vitrinas iluminadas exhibían artefactos marítimos y en una pared reproducciones ampliadas de los mapas de Winthrop. Junto a ellos mis ilustraciones botánicas formaban un puente entre siglos. Imelda, impecable en un vestido negro, me recibió con la confianza de quien sabe leer a una sala entera. Helena magnífica. Llegaste justo a tiempo. El doctor Wilford está ansioso por comenzar. Me condujo a la galería. 50 personas ya conversaban copas en alto. Reconocí rostros de la subasta, académicos, coleccionistas, directivos del museo. Y todos esta vez me miraban a mí como artista, no como madre eclipsada. El doctor Wilford se acercó acompañado de una mujer de porte imponente. Helena, permíteme presentarte a la doctora Arboz, directora del museo. Señora Márquez, dijo ella con calidez real, he admirado su obra por años. Su proyecto con los mapas de Winthrop tiene un potencial extraordinario. Conversamos sobre enfoque, tiempos, propuestas educativas. La doctora Arboz escuchaba mis ideas con respeto absoluto. Pronto se unieron mecenas, profesores universitarios, coleccionistas. Cada palabra que intercambiábamos reforzaba mi lugar dentro de ese mundo. Un mundo que siempre había observado desde lejos. «Debes ver el diseño preliminar», dijo el doctor Wilford llevándome a una maqueta. Estaba inclinándome para observar los paneles cuando un murmullo inquieto surgió cerca de la entrada. Alcé la vista. Mariela, Esteban y Octavia Harcourt como si fuese su madrina social. Los tres vestidos de gala, pero fuera de lugar entre la calma culta de la sala. Imelda apareció a mi lado como una sombra bien entrenada. Invitados no deseados, susurró. ¿Deseas que seguridad lo retire? Lo pensé un segundo. Negué. No, que se queden. Solo mantén a alguien cerca. Lawrence ya está atento, aseguró y volvió a mezclarse con la multitud. Volví con el doctor Wilford, mi atención fija en la maqueta, ignorando al trío que avanzaba por la sala. Quería que lo vieran yo conversando sobre museografía, financiación, historia. Yo siendo tomada en serio. Yo siendo todo lo que ellos habían intentado desacreditar. La doctora Arboz hablaba de patrocinadores, cuando la voz de Mariela irrumpió con una sonrisa rígida. «Mamá, qué sorpresa encontrarte aquí. Giré con la misma calma que se usa para cerrar una puerta en medio de un incendio. Mariela, no sabía que te interesaba la cartografía histórica o la botánica. Cuando nos enteramos del evento no podíamos faltar», dijo con entusiasmo falso. Después de todo, no todos los días, mi madre anuncia una exposición. El doctor Wilford y la doctora Arboz intercambiaron miradas alertas. «Debe estar muy orgullosa de los logros de su madre», dijo la directora con suavidad diplomática. «Su trabajo es fundamental para documentar nuestra costa». La sonrisa de Mariela vaciló apenas. «Por supuesto. Aunque este regreso repentino al mundo profesional nos ha tomado por sorpresa. Mamá ha estado bastante impredecible». El comentario cayó como hielo en la mesa. Todo lo contrario, intervino el doctor Wilford, impecable. La señora Márquez ha demostrado una visión y una claridad admirables. Llevábamos años intentando colaborar con ella. Una exageración amable, sí, pero en ese instante fue un escudo perfecto. Y mientras Mariela trataba de recomponer su expresión, entendí algo. Ya no era la mujer que se encogía frente a su propia familia. Ahora ellos eran los que hacían el ridículo. «Qué interesante», soltó Mariela con un tono demasiado agudo.
En casa nunca mencionaste ningún interés del museo. Parecías muy contenta con tu jubilación. Vi la trampa desde lejos sembrar dudas, insinuar que mi regreso al mundo profesional era un capricho, no una evolución natural. La doctora Tomarvoz intervino con elegancia. Los artistas no se jubilan del todo. Solo alternan entre periodos públicos y silencios creativos. ¿No es así, Helena? Exactamente, respondí. Y unir mi trabajo a la documentación histórica del capitán Winthrop es profundamente significativo. La continuidad entre siglos siempre me ha fascinado. En ese momento Imelda tocó suavemente su copa. El sonido cristalino llenó la sala y las conversaciones se apagaron hasta caer en un silencio expectante. «Buenas noches a todos», anunció desde el centro de la galería. «Gracias por acompañarnos. Para Casa Blackburn es un honor presentar esta colaboración entre el Museo Marítimo y una de las artistas más destacadas de Puerto Harvel, Helena Márquez». Aplausos cálidos. Sentí cómo el cuerpo de Mariela se tensaba a mi lado. Como muchos saben, continuó Imelda, Helena adquirió recientemente los renombrados mapas costeros de Winthrop. En lugar de guardarlos en privado, los ha cedido en préstamo al museo para una exposición inédita que unirá las observaciones del siglo XIX con sus ilustraciones botánicas contemporáneas, revelando cómo han cambiado nuestros ecosistemas en 200 años. La sala estalló en murmullos de admiración. A lo lejos vi a Esteban inclinarse hacia Octavia, murmurando frenéticamente. El doctor Wilford dio un paso al frente ampliando los detalles del proyecto. Habló de mis ilustraciones con una sinceridad que me sorprendió. Publicaciones, instituciones, colecciones permanentes. Quizá muchos no lo sepan, dijo, pero la obra botánica de la señora Márquez está presente en museos de historia natural en todo el país. Su precisión científica y sensibilidad artística la vuelven la colaboradora ideal para esta exposición. Nunca imaginé que mi trabajo hubiese dejado una huella tan extensa. Años dibujando entre responsabilidades, silencios y sacrificios. Y aún así, ahí estaba mi legado más vivo que yo misma. Cuando el doctor Wilford terminó, me pidió decir unas palabras. Caminé al centro sintiendo la luz cálida sobre mi piel, la respiración de la sala conteniendo expectativas. Gracias por su apoyo, comencé. La historia marítima de Puerto Harvel siempre ha estado vinculada a su entorno natural. Winthrop lo sabía, por eso sus mapas incluyen observaciones sobre plantas y mareas. En mi trabajo he intentado mantener esa tradición, observar, documentar, entender cómo nuestra costa respira y cambia. Me detuve un segundo. Ese silencio breve pero cargado marcó el hilo invisible entre el pasado y mi presente. Esta exposición es un diálogo entre épocas, un puente entre lo que fuimos y lo que somos. Agradezco al museo por su visión y a ustedes por acompañarnos. Aplausos, sonrisas, copas levantadas. De regreso entre la multitud, la doctora Arboz volvió con una mujer elegante. Helena, te presento a la profesora Harriet Montoya de la Universidad de Westholme. Señora Márquez, su trabajo sobre humedales ha sido esencial para nuestros protocolos de conservación, dijo la profesora con entusiasmo sincero. Usamos sus ilustraciones en nuestras guías. ¿Consideraría ayudarnos a crear material educativo, incluso ofrecer alguna clase avanzada? Antes de que pudiera contestar, una sombra se interpuso. Esteban. Octavia detrás, flotando como un perfume desagradable. Me temo, dijo él con falsa suavidad, que la agenda de mi suegra estará muy ocupada los próximos meses. Obligaciones familiares, temas de salud. Usted entiende. La profesora frunció el ceño confundida.
El aire se volvió tenso, denso, como una noche sin viento. Una pausa perfecta. Tin Truckdown. Yo aún no había hablado, y la sala entera esperaba mi respuesta. «Oh, no pretendía un compromiso inmediato», respondió la profesor Montoya conciliadora. «Tenemos flexibilidad en el cronograma». Pero Esteban no soltó su presa. A su edad y con sus episodios recientes, insistió, le recomendamos limitar el estrés. La sangre me ardió, no solo por la impertinencia, sino por la precisión calculada de su comentario frente a una posible colaboración profesional. «Esteban», dije con un tono tan suave que se volvió filo, «no recuerdo haberte nombrado mi asistente, ni mi médico». Luego me dirigí a la profesora. «Me encantaría, Sachi, hablar sobre los componentes educativos. ¿Nos reunimos la próxima semana?» La profesora asintió, aunque se notaba que percibía la tensión cortante en el aire. Cuando se marchó, Esteban inclinó la cabeza hacia mí, la voz baja como una amenaza. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Comprometiéndote comprando casas, planeando exposiciones? Y sin consultar a la familia. Esto no es propio de ti, Elena». Al contrario, susurré. «Esto soy yo. Tú simplemente nunca lo viste». Sus ojos se cerraron un poco como un animal midiendo a su presa. «Mariela está preocupadísima», continuó. «Estas decisiones impulsivas, este gasto irracional, comprar piezas históricas alineadas con mi trabajo, no es irracional», lo interrumpí. «Tampoco lo es aceptar una exposición o adquirir una casa adecuada para mí. Irracional sería permitir que ustedes dos siguieran manejando mi vida». Apareció Octavia envuelta en falsa dulzura. «Mira, querida, solo pensamos en tu bienestar. Una fortuna repentina puede marear, especialmente a tu edad. Hay mucha gente esperando aprovecharse». «Sí», respondí seca. «Lo he notado». Su sonrisa se crispó antes de recomponerse. «El estrés, la atención pública, no son buenos para tu corazón. El doctor Harmon está preocupado». Ese nombre fue la confirmación final. «Qué extraño», dije con ironía, «que el doctor Harmon diagnostique problemas cardíacos sin examinarme nunca. Mi doctora real, la doctora Mills, dice que gozo de excelente salud». «Pero claro, ¿ella qué sabrá después de 15 años?» La mandíbula de Esteban se tensó. «Esa actitud no ayuda a nadie. Solo queremos protegerte». «¿Protegerme de qué?», pregunté. «¿De mi independencia? ¿De mi trabajo? ¿De mis decisiones?». Antes de que pudiera responder, un murmullo tenso recorrió la entrada. Un hombre alto con cámara profesional discutía con seguridad. «Prensa», murmuró el jefe de seguridad al pasar. «No está en la lista». Pero Mariela ya se dirigía hacia y el alboroto con Octavia pisándole los talones. Escuché fragmentos: comportamiento errático, preocupación familiar, evaluación médica. Intentaban montar un espectáculo, transformar una velada cultural en un teatro de escándalo. Imelda apareció a mi lado. «Esto está tornando desagradable. ¿Quieres subir a mi oficina?» Pensé un segundo y negué. «Si me retiro les doy la narrativa que quieren». «Entonces, es momento del brindis», entendió ella. Minutos después, el sonido cristalino de una copa se elevó. Imelda llamó al público y presentó a la doctora Arboz para el brindis oficial. Mientras las copas chocaban y las cámaras aprobadas capturaban el momento, yo me mantuve entre el doctor Wilford y la profesor Montoya, la imagen exacta de competencia y colaboración profesional. Del otro lado de la sala vi cómo la frustración crispaba el rostro de Mariela. El periodista intruso fue escoltado fuera
y la atmósfera recobró su ritmo elegante centrado en la exposición. Tras el brindis, muchos invitados se acercaron a felicitarme. Cada saludo, cada conversación sobre el proyecto consolidaba mi lugar dentro de este círculo cultural. Era como si el mundo por fin me viera tal como era. En ese momento observé que Mariela se aproximaba con una expresión difícil de descifrar. Cuando hablé con los últimos invitados, ella se acercó. «Has planeado todo esto con mucho cuidado», dijo en voz muy baja. «Y no hablo de la exposición. Hablo de toda esta actuación, compras estratégicas, conexiones públicas, movimiento tras movimiento. Todo para establecer tu independencia antes de que pudiéramos plantear preocupaciones legítimas». La miré directamente. Si por preocupaciones legítimas te refieres a intentar controlar mis decisiones y mis recursos, entonces sí he sido estratégica. Pero no para luchar contra ustedes. Solo para recuperar partes de mi vida que dejé morir por demasiado tiempo. Algo se encendió en sus ojos. Frustración, pero también un atisbo de reconocimiento. Como si por primera vez viera a la mujer que había pasado años empequeñeciendo. «Nunca mostraste este lado tuyo en casa», soltó Mariela casi como una acusación. «Toda esta gente hablando de tu talento. Nosotros nunca vimos nada de eso. Nunca preguntaste». Respondí sin elevar la voz. «Estabas demasiado ocupada pensando en lo que podías obtener de mí, no en quién era yo». Ella vaciló un estremecimiento breve, casi imperceptible. «Eso no es justo. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mis ilustraciones, Mariela? ¿O por mis ideas?» El silencio que siguió lo dijo todo. Por un segundo vi vergüenza en sus ojos. Luego la máscara regresó. «Esta nueva versión tuya, artista segura, coleccionista, elegante, no cambia nada. El dinero solo revela quién eres realmente». No corregí con calma. «Revela quién fui siempre, debajo de todos los sacrificios que hice por mantener la paz. La mujer que ves ahora es la misma que te apoyó, que frenó su vida para que tú no sintieras el peso del mundo. La única diferencia es que ya no me reduzco para que otros respiren tranquilos». Esteban Cruz apareció a su lado, la mandíbula tensa. «Nos vamos», murmuró con irritación. «Todo esto es una farsa». Mariela dudó. Había algo sin resolver en su mirada. «Esto no ha terminado, mamá. Podría terminar o podría empezar algo distinto». Susurré. «Si alguna vez decides verme como soy, no como necesitas que sea». Por un instante lo consideró. Vi un destello, una grieta, pero la mano de Esteban se cerró en su brazo y el momento se rompió. «Vámonos», insistió él. «Estamos perdiendo el tiempo». Los vi alejarse. Sentí alivio y también un filo de tristeza. Pero debajo de eso una certeza firme: por fin estaba caminando en la dirección correcta. El resto de la recepción fluyó con soltura. Conversaciones llenas de ideas, rostros genuinos, entusiasmo real. Cuando el último invitado se fue, sentí un agotamiento dulce, el tipo que nace del trabajo significativo, no del desgaste de complacer. «Un éxito absoluto», declaró Imelda mientras nos reuníamos en su oficina junto al Dr. Wilford y la doctora Arboz. «Muchos mecenas quieren apoyar los componentes educativos», añadió la profesora Montoya. «A nuestros estudiantes les servirá ver cómo la historia guía la conservación actual». Mientras hablaban imaginé el trabajo por venir, la observación minuciosa, el trazo lento de cada hoja, cada raíz. El diálogo silencioso entre mis futuras ilustraciones y los mapas de Winthrop. Me estremecí de emoción. La doctora Arboz interrumpió. «No hemos hablado de la compensación. El museo quiere encargar tu nueva serie formalmente».
¿Estarías cómoda con un acuerdo inicial de $85.000? Me sorprendió. Más de lo que había ganado en 5 años. No necesitaba el dinero, pero el reconocimiento profesional era un bálsamo. Me parece muy generoso, murmuré. No lo es, respondió ella con firmeza. Es lo justo para alguien con tu trayectoria. Al salir, Lawrence insistió en escoltarme. La bruma del puerto comenzaba a bajar suavizando los contornos de las farolas. Agradecí su presencia. «Ha manejado usted la situación admirablemente, señora Márquez», dijo con respeto. Regresé al hotel. En mi suite, un ramo de flores silvestres costeras esperaba regalo de Imelda, con una nota agradeciendo el éxito del evento. Las coloqué junto a la ventana donde la luz de la mañana podría alcanzarlas al amanecer. Aquella noche dormí con la sensación de que cada pieza caía en su lugar. Cada aparición pública, cada paso profesional, reforzaba mi posición. Mariela y Esteban tendrían que inventar milagros para sostener su narrativa sobre mi inestabilidad. Estaba a punto de apagar la luz cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Valencia, evento impecable. El reportero del Herald asistió. Portada mañana. Hablamos temprano. El día siguiente amaneció claro, el puerto reluciendo bajo el sol. Pedí desayuno y abrí el periódico. Ahí estaba yo entre el doctor Wilford y la doctora Arboz, alzando una copa. Artista local se asocia con el Museo Marítimo para una exposición revolucionaria. El artículo relataba la compra de los mapas, la exposición, mi trayectoria. En una columna aparte mencionaba mi premio de lotería, describiéndolo como el giro que me permitió retomar mi vocación. Y por primera vez en años sentí paz. Una paz firme, con filo. La clase de paz que llega justo antes de la verdadera venganza.